después que copien nuestro modelo de desarrollo, finalmente les vamos a terminar demostrando las otras dos doctrinas universales, la liberal y la marxista, que la nuestra, la justicialista, la peronista, esa era la que daba la verdad. Muchas gracias. Esta primera mesa está relacionada con el abasto de alimentos y energía en el nuevo modelo de desarrollo. Yo voy a hacer una pequeña introducción como disparador de los temas sobre alimentos y energía, porque sin ninguna duda, y tal cual como nos hizo la apertura el padre Acaputo, tenemos que pensar en cómo se generan los acuerdos y sin ninguna duda que tienen que tener una base. Y sin ninguna duda, en el tema de alimentos debemos ser claros y precisos con el tema de las retenciones. Por lo tanto, cada uno que tenga vocación para gobernar va a tener que tener definiciones claras sobre el tema retenciones y es posible que alguno en la mesa lo plantee. Y en el tema de tarifas, todos los que integramos la Comisión de Economía del PJ hemos ido transitando el análisis y en algún momento, a finales del 2017, algún compañero acercó a la mesa de trabajo de la Comisión de Economía del PJ que las tarifas a partir de esa fecha debían ser indexadas por el índice salarial. Por supuesto, fue rechazado por el consenso de esa mesa de trabajo. No podemos pensar que las tarifas, que son un factor en las familias, en los hogares y sin ninguna duda en la competitividad empresaria, puedan estar indexadas. Y hace poco una compañera habló de que debían congelarse. Ni una cosa ni la otra. Nuestra propuesta es que deben bajarse y tener relación con el costo de producción. Por eso pensábamos que desde la organización y desde lo que es la Comisión de Economía hay dos compañeros, Abel Fernández y Roberto Pons, que uno va a encarar el tema de los alimentos y otro el tema de la energía, con el resto de los compañeros que se suman a la mesa, integran la Comisión de Economía del PJ Nacional. Y yo como integrante de esa comisión y hoy en este rol tenía que hacer esta mención para disparar este análisis y que cada uno que tenga vocación de ocupar cargos debe ser muy preciso y muy claro con estas definiciones. Adelante, por favor. No sé si va a empezar Roberto o Abel. Roberto, muy bien. Y no sé, creo que es bueno que cada uno se presente. Fue algo que implementó la otra vez Abel y me parece positivo, diciendo, bueno, desde dónde están exponiendo. Bueno, gracias Beatriz, ya nos marcaste la cancha. Bueno, me presentaría o presentaron anteriormente a Andreata, o sea, soy un militante básicamente del peronismo, ¿no? Y además integrante de la Comisión del PJ de Economía. Este panel tiene dos peculiaridades que pueden llamar la atención. Una que mezcla alimentos con energía. Algunos se preguntarán qué tiene que ver el oro negro, petrolero, y el oro amarillo de un trigo que está para ser cosechado. Y es que en realidad ambos son energía. O sea, el inicio de la energía es el alimento. El ser humano sin el alimento no vive. Y cuando hablamos de energía, claro, nos olvidamos de ese principio. Hablamos solamente de energía externa, la no muscular. Entonces, cuando yo logro energía que supera mi músculo, desarrollo la sociedad.
Entonces, evidentemente, no hay vida y no hay desarrollo si no hay alimento y energía. Por lo tanto, considerarlo estos como un elemento más del mercado es partir de un error básico de la organización de la sociedad. Y después hablamos de abasto acá, no hablamos de política energética, de mercado energético o alimenticio, de eso hay muchas cosas por decir y hablar. Hablamos de abasto, o sea, asegurarle a nuestra sociedad que disponga, que acceda fácilmente, oportunamente, en la calidad necesaria de los alimentos y la energía. Y esto no es un capricho. Cuando uno mira la agenda de los países, hay dos temas que están siempre en los países no desarrollados y desarrollados y en los organismos internacionales. La seguridad alimentaria, que de por sí la FAO tiene desde hace varios años un foro permanente de seguridad alimentaria, la política agropecuaria europea tan proteccionista está basado en los grandes problemas de Europa de inseguridad alimentaria que por suerte para algunos trajeron a nuestros abuelos y ahora somos argentinos. Y el otro tema es la seguridad energética. Los presidentes de Estados Unidos lo primero que hacen es plantear su política de seguridad energética, a veces por la diplomacia, a veces por la promoción de los comercios o del comercio internacional, y a veces se entusiasman con las armas. O sea, evidentemente, si un país quiere ser soberano, tiene que plantearse su soberanía y su abastecimiento energético y su abastecimiento alimenticio. Pero además de eso tiene otras cosas en común. Es que en nuestros casos, que disponemos de recursos naturales para tanto alimentarnos como para tener energía, que no es solamente el petróleo, la energía, corremos el riesgo de que si creemos que eso es lo único que tenemos que hacer, caigamos en lo que los economistas suelen llamar la maldición de los recursos naturales. O sea, que primaricemos nuestra economía a un punto tal que realmente se nos ponga en contra. Por ahí la oposición a nuestro gobierno planteaba que nos estamos pareciendo a Venezuela, etc. Ahora nos estamos pareciendo a Venezuela. Endeudados, primarizados en la economía, con una grieta ampliada. Entonces, yo creo que el elemento común acá es cómo logramos simultáneamente que estos recursos naturales, en lugar de ser una maldición, sea una bendición, y que al mismo tiempo sí nos facilite esas divisas que nos hacen tanta falta. Los economistas hablan de la competitividad. Porter habló de la competitividad. Los liberales hablan de la competitividad. Todos hablan de la competitividad, pero ninguno aclara cómo se concilia la competitividad con la ganancia de las empresas. Y en estos dos sectores es fundamental. Lo que planteaba recién Beatriz. ¿Qué es eso de dolarizar las tarifas? ¿Qué es eso de ponerle precio internacional? Si hacemos eso, hoy ni qué contar cuando se sacaron las retenciones y se puso precio internacional a la comida, que Guillermo permanentemente lo dice de una manera mucho más categórica. Estos bestias duplicaron los alimentos y le sacaron la posibilidad de la población argentina. La competitividad argentina está basada en estos dos elementos. Si lo ponemos a precios internacionales, perdimos la competitividad. Y ese concepto de que tenemos ventajas comparadas se acabaron. La ponemos al precio de la escasez que tiene Japón, o que tiene China, o que tiene Estados Unidos, o que tiene Europa. Y el capital para nosotros es más caro, hay todos los elementos, la tasa de interés es más cara,
O sea, perdemos por un lado y perdemos por el otro. Entonces yo creo que el gran pacto social consiste en discutir cuál es la armonización entre que la iniciativa privada tenga sus ganancias naturales, pero que no se la crean que sus ganancias es por su propio esfuerzo nada más. ¿Qué haríamos con la soja de la pampa húmeda si no tuviéramos caminos, puertos, mercado interno? No habría posibilidad de mandar nada al exterior. Pasaría como una vez me pasó con un socio español que me tocó en suerte en su momento, los problemas que tenían los africanos con la exportación de madera. Madera les sobra, pero no tenían infraestructura para sacarla. O sea, yo creo que el tema fundamental de un acuerdo en estos temas es, primero, y lo plantea Guillermo siempre, el costo es costo argentino, no es precio internacional, son dos cosas distintas. Y tiene que ser los fundamentos del desarrollo de acá en más de nuestra sociedad. Segundo, que tenemos que considerar ambos, el alimento y la energía, como un derecho del ser humano. Un ex secretario de Energía que usó un Excel para hacer las locuras que hizo con los precios, Excel que eran las discusiones en el CIADI, o sea, tomó el Excel que utilizaban los que demandaban el Estado argentino, ese era el Excel. Eran esos precios que se habían discutido en Washington o en París, o donde se hubiera establecido el arbitraje. Es decir que la energía no era un derecho humano. Y lo dijo alegremente y pareciera como que es natural. Y yo creo que también en ese acuerdo tenemos que plantear claramente qué quiso decir Perón cuando dijo nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Es convencer a las partes de que esto sí es tu iniciativa, tu capacidad, tu dignidad, pero todo esto lo lograste gracias a esto que es de la comunidad y de la sociedad. Y si esto no lo defendés, vas a perder vos también tus propias ganancias. Y esto es imperdonable en un mundo en crisis en el cual estamos ahora afrontando el hombre moderno. Esto era la introducción que quería dar. ¿Quieres empezar vos, Real? A los muchachos de la computadora me ponen la transparencia. Buenas noches, buenas tardes, no sé. Había pedido unas pequeñas transparencias que están ahí, pero de todos modos empiezo. La primera transparencia va a aparecer un mapa de la Argentina. Que me presente. Yo soy Bruno Capra, soy ingeniero, estaba en la primera lámina y pertenezco a dos agrupaciones, una de empresarias nacionales, que es la CEN, igual que la de Guillermo, pero con doble E, Central de Entidades Empresarias Nacionales, y al Instituto de Energías Calabrini Ortiz. Desde allí comento estas cosas. El mapa es este. Es la Argentina en serio, no la que estamos acostumbrados a ver. Es Argentina que Macri simpáticamente nos dice que las Malvinas son un costo y están dentro de todo eso, porque se ven que están las Orcadas, las Shetland, las Sandwich, o sea, en toda esa plataforma marina, incluso, por ejemplo, el langostino, que nuestro gobierno cuidaba que no se reprodujera más de tanto, porque si no le queda como riqueza a la zona de Malvinas, obviamente ahora explotan los langostinos en Malvinas. Esa simpatía del gobierno hacia los ingleses
mírenlo con el costo que tiene en el futuro y nuestro próximo gobierno tiene que tener muy en cuenta este mapa. Pasa la otra, por favor, que entro en tema. Pasás tengo un problema técnico no previsto. Es la de los dos redondeles. ¿No están en secuencia? Estaban en secuencia. Porque ahí está, la de la... Es la de la izquierda, la otra es la siguiente. No sé por qué. Esta matriz de conversión, cuando ustedes vieron el mapa, cuando hablamos de energía, casi toda la energía, salvo el cuadradito marroncito que tiene una mancha azul, eso es la energía nuclear. Todo el resto es energía que proviene del Sol. Es exactamente lo mismo que el tema de la alimentación. El Sol es el que nos da vida y toda la energía es la iluminación del Sol sobre la Tierra en millones de años. O sea, todo el proceso y fundamentalmente todas las energías, porque la energía hidráulica es la evaporación que genera el Sol del agua del mar y de la tierra y que se acumula en los ríos, que se los embalsa y se genera la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso que es tan importante es el que nosotros disfrutamos cuando usamos la energía. Ahora, ¿dónde voy con todo esto? ¿Podés pasar la otra, por favor? La fuente de consulta. Yo voy al costo de la energía. Cuando hablamos de costos, todos ustedes tienen en la cabeza por la publicidad, las polémicas, el dolor de las tarifas, etcétera, generalmente una importante confusión, porque es difícil el tema, complejo fundamentalmente. ¿Qué significa? Entonces nos tiran con cierta alegría que hay que pagar lo que vale, lo que cuesta, que es estratégico, etcétera, etcétera. Los últimos Aranguren diciendo que hay que pagar lo que vale y que no es un derecho humano. Equivocado en todos los sentidos desde nuestro punto de vista. Entonces, doy dos o tres valores que están ahí que son básicos. Según la Secretaría de Comercio de Nueva York, YPF presenta un costo de producción compuesto, porque ¿qué es compuesto? Compuesto entre gas convencional y el gas no convencional, significa el que sacamos de Vaca Muerta es no convencional y convencional sobre los pozos de todo el resto del país. El promedio, ponderando cantidades y tipos, da $2.01 por millón de BTU. Ese que dicen que hay que pagar 7,5. Entonces da 2,1 el ponderado puesto en la bolsa de Nueva York por YPF. Se infiere que el costo del no convencional, que es el que hacemos todo el día, hoy en día, datos del anteaño, es 2,96, prácticamente $3 por millón BTU, el costo promedio. Hoy, el costo medio de YPF con 30% de su producción no convencional se conforma de un precio final de 3,50, lo que implica un beneficio bruto del 70%. ¿Por qué? Porque este precio de 3,50 que está costando tiene implícito uno y otro de los dos. Que el costo del gas no convencional, que se llama el shale, Tecpetrol, para cada pozo horizontal, porque ¿cómo se saca el no convencional? Se hace un pozo vertical hasta un lugar donde se considera que la máxima concentración disponible y se perfora horizontalmente hasta 3 kilómetros. El costo de un pozo así es del orden de $10 millones. En Fortín de Piedra, lo que se está explotando ahora, produce aproximadamente 200.000 metros cúbicos por día. Hay artículos que están saliendo y que confunden bastante, que es mucho más costoso porque se renueva. Efectivamente, cuando se habla de shale gas, se saca de una forma especial que se va agotando. Y ahí está chiquito. Cuando un pozo está dando 200.000 metros cúbicos por día, en un año son 73 millones de metros cúbicos. El segundo año de vida consideramos que tiene un 60% de producción, se va agotando.
el tercer año tiene 40% y el cuarto año 18%, el quinto 11%, el sexto 7%. Es una ponderación que yo hice para explicar nada más. Entonces, el costo directo de este pozo produciendo es a 37 metros cúbicos el millón de BTU, que da $1.48 el millón de BTU como costo. Con impuestos y regalías, y esto es el punto que les quiero marcar, con impuestos y regalías sube a 2,36 el costo de Vaca Muerta, pero cuando digo esto, si nosotros vamos a hacer un programa nacional y popular, el costo verdadero es 1,48, porque las tasas y los impuestos que se arreglen los economistas, decirme cómo me lo dan barato, porque yo quiero que el ciudadano tenga calefacción, tenga aire acondicionado y tenga todo lo que podamos darle con nuestra riqueza, y no que unos cuantos vivos se hayan aprovechado y hayan hecho el festín que se hicieron los Midland y compañía. Bueno, el precio, este es el punto esencial que quería marcar. Entonces, la siguiente podés... Bien, ahora vamos, fenómeno. Precio del gas natural competitivo y sustentable. Entre un costo mixto de 1,64, un no convencional de 2,36, el de gas al 2, el mix se toma en 1,80. Esto solo no lo memorizan, no importa mucho, pero quiero decir, hay un montón de combinaciones que se hacen dentro de esto. Cuando vienen los especialistas y se ponen por televisión del gobierno y lo quieren confundir, lo consiguen siempre, porque solamente con esto ya alcanza por confundir, y esto es una pequeña fracción de todo lo que hay que discutir. Porque después hay que discutir lo que hacemos de equipos, porque no tenemos soberanía si los equipos no son nacionales, y les garantizo, y se los puedo explicar y mostrar fotos de los equipos que sí se pueden hacer. Todos los equipos de Vaca Muerta hoy se pueden hacer, considerando todo lo que hace la industria argentina, sin el objetivo de venderlos, porque total lo importamos sin recargo. Este es todo un chiste. Entonces, cuando ustedes quieren desarrollar la soberanía, dando una fracción de las tasas, se hacen todos los equipos. El costo de equipamiento es un 7% de lo que es el gasto total. Se dan cuenta que si gastamos el 8% y hacemos de industria argentina, sobra plata para hacer equipamiento nacional. O sea, todos números indicativos. Bueno, con esto me faltaría solamente decir, Argentina tiene en todo esto, Guillermo habla de las 1000 familias que se apropian de todo. Yo no uso el número de 1000 familias, pero sí el mismo concepto. Con unos amigos hemos desarrollado un análisis sobre justamente quién se apodera de todo esto y fundamentalmente cómo lo hace. Entonces, conservamos el nombre de oligarquía, pero le llamamos oligarquía negociadora cipaya argentina. Este término, la ONCA, bueno, me alegro que les haya gustado porque da para una charla aparte, pero en ese camino estamos, porque si uno estudia un poco de estrategia, hay siempre un duelo de voluntades. Nosotros somos lo nacional y popular. No tengo que explicar qué es eso. Pero ¿quiénes son los otros? Y enfocarlo solo a Macri es un error. Es la oligarquía negociadora. ¿Por qué negociadora? Porque la antigua oligarquía dejó todos los instrumentos disponibles al patrón que venga. ¿Por qué son tan importantes los grandes estudios de abogados? Porque son los que arman los fragmentos al interés del inversor extranjero con el cipayo local, que es el capaz de armarlo, el que es amigo de uno, del otro, o el que le va a apretar correspondiente a Guillermo si está en lugar que no diga tanto, o lo que sea. Tiene muchas cosas el poder para apretar a uno, lo ven en estos días con los cuadernos y todo lo demás. Es un mecanismo complejo porque interviene la Constitución, los códigos, los gobiernos provinciales, el gobierno central. Bueno, si queremos un gobierno nacional y popular,
el petróleo es nuestro, tenemos cómo sacarle el jugo, no exportarlo, sino hacer que nosotros lo mandamos a Chile, pero en Formosa no tenemos gas por cañería, vale, en la Mesopotamia arriba. O sea, tenemos paradojas de estas por todos lados. No sigo más porque si no me entusiasmo y los demás quedan sin nada. Perdón. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Pablo Reales, también soy ingeniero en el área eléctrica, soy industrial metalúrgico pequeño. Provengo de ese campo, fui mucho tiempo dirigente, sigo estando en la Cámara de Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, de la cual fui su presidente, y también de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires hasta hace unos 3 años. Bueno, Bruno abundó en los temas de números. Yo la verdad que, como me pasó la otra vez que me invitaron a hablar de números frente a las personas que veo, me da cierta cosa porque son gente que conoce de economía y uno está desde el campo de la producción y de la ingeniería, que si bien maneja números, pero la cosa es levemente distinta, así que voy a evitar esos números. Yo lo que quería aportar es este tema de... Me pareció muy importante cuando lo escuchaba al padre, a Caputo, que él dijo que esto de igualar los desiguales, ¿no? Es como cuando uno dice que hay que nivelar, y la verdad que nivelar no es no es generar una política de igualdad, digamos. El tema es, porque si uno nivela, los que tienen menos siempre quedan más abajo, ¿no? El tema es cómo uno genera igualdad de oportunidades, y la energía es un factor determinante en esa igualdad de oportunidades en una sociedad. Nos contaron, a mí me resulta increíble, lo he hablado con algunos compañeros que andan por acá, mucho con Pablo, con el que hemos compartido muchas horas de trabajo en la Unión, cómo nos terminan convenciendo de cosas que son increíbles. Yo digo, a mí me pasan reuniones de empresarios, donde además de yo, pyme, lo veo allá, al amigo ahí también, tenemos algunos grandes, ¿no? Yo digo, nos terminan convenciendo de que pagar la energía más caro es mejor. Es una cosa increíble. Que un empresario que se supone que está mirando su rentabilidad me venga a explicar a mí en una mesa que es mejor pagar la energía más caro, es increíble, ¿no? Es increíble cómo nos construyen los discursos, ¿no? Entonces yo quería referirme a 2 o 3 cosas muy breves. Una es el tema famoso de la dolarización. Ya en los 90, cuando fue el tema de privatizaciones y demás, sin entrar en temas estrictamente económicos, por lo que dije, pero nos habían puesto que el ajuste, si yo mal no recuerdo, tenía que ver con la inflación de Estados Unidos, ¿no? En aquella época con las tarifas. Ahora nos metieron esto de la dolarización y tenemos que pagar el tema internacional. Habíamos recuperado la soberanía en términos de decir el ajuste de tarifas, si lo hubiere, tiene que ver con el desarrollo local y nuestra propia moneda y nuestra capacidad económica. ¿Qué me parece a mí que subyace detrás de esto y que es parte de lo que decían los compañeros que me precedieron? Pasan a tratar la energía como una mercancía. Pasan a tratar la energía como una mercancía, y la energía no es una mercancía más. Si uno visualiza la energía como un factor más de la producción, como si fuera que compro el cobre, que compro... No, digo, la energía no es eso. Y no solo mirado desde la inclusión de darle, digamos, acceso al que más dificultad tiene para acceder, o sea, un derecho humano. La energía es un factor clave de la producción y es motor del desarrollo industrial. Un acceso de energía de mala calidad a un costo deficiente, sin oportunidad en el suministro, sin la cantidad necesaria, es un factor
retardatario o destructor del desarrollo nacional. Entonces, cuando uno escucha este relato, como les gusta, ¿no?, hablar, que construyeron de que estábamos en una terrible crisis energética. Yo la verdad estoy adentro del sector, por eso digo, sin entrar en datos económicos duros, yo vivo el sector de la energía y esto es un relato. Yo me había notado mientras estaba escuchando datos que nos tienen que les digo por qué creo que hay que refrescarlos, porque ahora tenemos que construir una propuesta para que esto no siga. Y hace unos años agitaron cientos de fantasmas, que la crisis, que no podemos pagar, que la energía la estamos regalando, bla, bla. Hoy tenemos 3, 4 años para mostrar con hechos qué era y qué es. Digo, no es cuestión de pararse en el pasado, es construir una propuesta teniendo claro datos como. Entre el 2003 y el 2014, el consumo eléctrico es un dato durísimo, real, creció el 45%. La cantidad de usuarios conectados a la red eléctrica del país, 90%. Eso pasó entre 2003 y 2015. 90% creció la cantidad de gente abastecida con suministro eléctrico. Quedaron un montón afuera, pero creció un 90%. La generación, que dicen que no había, creció un 60%. Claro, ahora nos vienen con que estamos nuevamente exportando energía. Lógico, cuando uno mira los indicadores, ¿no?, económicos y ve la caída de la demanda industrial, el comercio y la industria, el gran comercio y la industria, explican un 57% de la demanda de energía en la Argentina. Esas caídas que nosotros vemos, 10%, 8%, una capacidad instalada, hoy escuchaba 54%, ¿no?, funcionando, explican por qué podemos agarrar el cañito y mandarle gas. O por qué nos faltaba el gas cuando crecíamos como crecíamos. Pero no solo eso, además de que nos roban o nos construyen este relato, nos meten esta dolarización, pero además de una manera escandalosa, porque el precio que tomaron no es el de boca de pozo, ni tomaron el precio que se llama de inyección en la red, tomaron el del gas licuado importado. O sea, que si iban a ganar plata, van a ganar mucha más plata, porque el tipo que está sacando el gas y te lo inyecta en la red, no le toman ese valor en la dolarización, le toman el precio en la tarifa, ¿no?, del que venían los barquitos. Y resulta que además lo que están haciendo es asegurarles que van a cobrar. El conflicto que tienen son entre las distribuidoras y las transportistas, ¿no? Quedaron descalzadas con la devaluación las distribuidoras. ¿Quién va a pagar eso? Fue lo que intentaron hacer en 24 cuotas, que era escandaloso. No salió, pero está, que lo vamos a tener que pagar todos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Creo que nosotros debemos construir ahora una propuesta donde, tomando estos datos de valores concretos, teniendo en cuenta que la energía es un derecho humano, una herramienta de desarrollo económico y una promotora básica de la industrialización de la nación, construir una propuesta en esta área, en la energética, que tenga claro esto que pasó en estos 4 años y qué había pasado cuando nos construyeron este discurso increíble de que decimos es mejor pagar más cara la energía, cosa que todavía no puedo comprender. Gracias. Vamos a seguir con Tonio Pronsato si terminamos la parte de energía. Hola. Y aclaro que Tonio, más de saber mucho del tema, es un fierrero que sabe dónde está y por dónde pasa cada centímetro, no metro cúbico, cada centímetro cúbico de gas. Eso permitió que cuando había poco gas,
racionalizara el gas en industria sin que se parara la industria. Hola. ¿Me pasás Bueno, gracias por la presentación. Sí, yo lo único que voy a decir, soy ingeniero. Antonio Ponsato. Sí, y lo único que voy a decir, para ser sucinto, es que tuve el privilegio de ser el interventor del Energas durante 9 años, 8 años y pico, que fue del 2007 hasta el 2015. Voy a ser sucinto, pero, y después de haber escuchado la presentación de mis antecesores, me veo igualmente en la obligación de explayarme un minuto en la primera pregunta. ¿Los servicios públicos son derechos humanos? Sí, sí. Pero nosotros escuchamos que no lo son, escuchamos a grandes personas, sesudas e entrevistadores, que se toman la pera y dicen, ajá, permítanme, y voy a demorar un minuto nada más, en ser preciso con respecto a los derechos humanos. El agua. En la resolución 64 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se dice que reafirmando que el agua y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los restantes derechos humanos. Se impone entonces un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. A su vez, también en el 2002, el Comité de Económicos, Sociales y Culturales hizo la siguiente observación. El derecho humano del agua es indispensable para la vida humana digna. En la observación 15 establece que el derecho al agua, como el que cada uno dispone a tener el agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Y no nos dejemos influir o mal informar cuando nos dicen, debe ser a gratuidad. Dice claramente las Naciones Unidas que la accesibilidad económica, el agua y el servicio de instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos, los cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en este pacto. Esto no es una opinión solamente, esto está en la Constitución Nacional, en nuestra Constitución Nacional. Es decir, que cuando nosotros escuchemos un exfuncionario, un entrevistador o quien sea, amigo nuestro, que diga, me parece que no, esto está definido en nuestra Constitución. Y lamentablemente, hoy, la propaganda nos lo sigue poniendo en duda. La energía eléctrica sucede lo mismo. Está puesto dentro de las Naciones Unidas y dentro de nuestra Constitución, y es clarito. Pero déjenme transcribir el fallo de la Corte Suprema del 2016. ¿Recuerdan cuando fue el primer tarifazo y la Corte Suprema se expidió? Eso era con respecto al gas. Y dijo muy claramente, en efecto, dice el tribunal, resulta claro que el hombre no debe ser objeto del mercado alguno, sino el señor de todos estos, los cuales solo se encuentran en sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquel y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre, ni sus contenidos ni alcances los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los modelos fundamentales que representan la Constitución Nacional, el derecho internacional de los derechos humanos de jerarquía constitucional, bajo caer en pena de ilegalidad. Señores, contundente. Cuando alguien nos diga o ponga en duda que si son derechos humanos, esto está resuelto en las Naciones Unidas y en nuestra Constitución. Segunda pregunta, y esto viene al tema de la perspectiva de pensar hacia adelante. ¿Por qué hay una diferencia y escuchamos a esas mismas personas que ponen en duda si son derechos humanos los servicios y la energía? ¿Por qué hay una diferencia entre el transporte y la distribución y la producción, tanto sea de energía eléctrica como de gas natural? Resultaría extraño, ¿no?
que solamente fueran un derecho humano, un servicio público, un caño vacío grande y un caño chico, más chico, también vacío. ¿Y lo que va dentro? Bueno, esto ha sido la discusión de todo este tiempo y que nos han querido volver a meter en respecto a si la producción se tiene que regir por las reglas del mercado, si es una mercancía. No, si es un servicio público, también debe ser un servicio público la producción tanto de gas natural como de energía eléctrica. Y esto sí lo debemos resolver. Hubo un decreto allá por el 93 que lo desreguló. Yo creo que esto, con el nuevo gobierno, debe ser bien puesto en claro y retrotraer a que lo que va dentro de los caños o va por el cable también es un servicio público. Si no, nos vamos a ver sometidos a las especulaciones de aquellos que dicen es una mercancía, punta de góndola, etc. La energía en todas sus formas es un pilar de la soberanía y la verdad que parece ser que todavía lo estamos discutiendo. Yo quisiera preguntarnos si conocemos o pensamos un país que no tenga energía, si puede ser soberano, se puede desarrollar en cualquiera de sus formas. La respuesta sería absolutamente que no. Entonces, la energía es imposible no entenderla como un pilar de nuestra soberanía. Digo esto porque en todas las filminas el tema es circular. Si es soberanía, entonces el Estado, de alguna manera y muy fuertemente, el Estado somos todos nosotros, la debemos regular. Debemos saber cómo se produce, para qué se produce, cuál es el valor agregado y cuáles son las rentabilidades, los costos y las competitividades, precios que debemos pagar en la Argentina, en nuestro país, con producciones nacionales. El autoabastecimiento. Yo escuché, también, no sé si ustedes lo han escuchado, que también se pone en duda si es necesario. Claro, si tomamos la energía como una mercancía, el abastecimiento se pone en duda, el autoabastecimiento. ¿Y por qué? Lo puedo ir y comprar en otro lado del mundo, lo traigo acá, lo pago 5 veces más de lo que lo debería pagar. ¿Por qué? Porque es una mercancía, pareciera ser punta de góndola. El autoabastecimiento, si tenemos decidido y ya tiene que quedar claro para las generaciones futuras, como lo fue en algún momento, la energía es uno de los pilares de la soberanía. La próxima filmina, por favor. También nos meten en una dicotomía y nos hacen discutir los servicios públicos. ¿Deben ser privados, estatales, mixtos? La verdad que es una discusión estéril, fútil e inútil. ¿Por qué? ¿Queremos ejemplos de empresas estatales que nos han hecho daño? ¿Queremos ejemplos actuales de empresas estatales que la verdad se rigen por esas cuestiones del mercado o mercantilistas? Yo solamente podría decirles lo que ha sucedido con YPF estos años, o hoy, cuando leemos que quiere exportar y exporta a Chile una producción de aproximadamente lo mismo que ha descendido en sus yacimientos. ¿Cómo? Sí, YPF en el 2018 descendió su producción de gas. Sin embargo, tiene autorizado el mismo volumen que descendió para exportar a Chile. Y con una particularidad. ¿A que no sabe, ingeniero, a qué precio? A un precio menor que el que pagamos nosotros. Esto no lo digo yo. Esto está publicado en los permisos de exportación. Entonces, de nuevo, es una empresa mayoría estatal. Si no tenemos una regulación, el Estado presente, con solamente decir que tenemos una empresa estatal no alcanza. No quiero hablar ni de Narsa, que hoy está vendiendo centrales, ni de Metrogas, que también es estatal. Y vayan a preguntarnos si realmente se comporta como un servicio público y una energía soberana. Entonces, esa pregunta es fútil. Lo único importante es que el Estado siempre esté presente en sus regulaciones, en sus leyes. Ya lo vimos antes. Propongo declarar con el Congreso que la producción de energía eléctrica y gas natural es servicio público. Las leyes acordes y la regulación.
Me voy a detener un segundo en la regulación. Tenemos que tener cuidado, porque sí, está el tema de monopolios naturales, monopolios intensivos, de capital intensivo, y entonces escuchamos que los entes reguladores es vital. Tengo 15 años en ente regulador y algunos años en la actividad privada. Es vital que el Estado organice, asesore y forme funcionarios en el área energética. Vital. ¿Por qué? El área energética mueve mucho dinero. Y yo no voy a decir que la captura del regulador es por una cuestión de casi ilegal, de capturarlo económicamente. ¿Saben cómo se los captura? Con información. Si tenemos actividades privadas, funcionarios no, gerentes privados que están bien formados y en una mesa donde tengan que discutir justamente temas de soberanía, de tarifas y de costos, no tenemos los funcionarios preparados, ahí va a haber una captura del regulador. Por otra parte, si no, nos puede ocurrir, quizás hipotéticamente, que tengamos que recurrir exclusivamente a la actividad privada para que después sea regulador. Esto es hipotético, ¿eh? Ahora, ¿cómo sería eso? Bueno, en mi barrio se llama que el zorro esté cuidando al gallinero. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Los controles, la presencia de los usuarios y los trabajadores dentro de los organismos de control son más que necesarios, si no los organismos de control también se convierten en burocráticos, solamente burocráticos. Y las inversiones. Las inversiones, es mi opinión, y dentro de esta presentación, es que sostengo que las inversiones tienen que estar bajo la vigilancia exclusiva del Estado Nacional. Porque regularmente, y la mayoría de las inversiones energéticas, tienen costos hundidos. Entonces, los privados, lógicamente, no las hacen. Y si las hacen pidiendo, lógicamente, un retorno tarifario que pague esa inversión. Dentro de esa inversión, ¿es la más eficiente? ¿Es la que necesita el Estado? ¿Es la que necesita para su desarrollo? ¿O es la que decidió la actividad privada? No, las tarifas con costos nacionales, rentabilidades nacionales, tienen que ser para operación y mantenimiento. Las inversiones las tenemos que discutir entre todos y en un proyecto y en un programa claramente de desarrollo a futuro que tenga 20 años y que nadie se tenga que separar o apartar, que se pueda ayornar, pero que nadie se pueda separar de ello. La próxima, la accesibilidad. La accesibilidad es lo que ya hablaron mis compañeros, lo que habla Guillermo Moreno. Nos confundimos y nos dejan confundir cuando nos dicen, quiere que sea gratis. No quiero que sea gratis. Ahora, también alguien podría decir que la justicia, la salud es costosa. Y alguien piensa que si alguien no tiene acceso porque no tiene dinero, entonces no va a acceder a la justicia o a la salud. Sería una locura. Si estos son derechos humanos, claramente tienen que ser accesibles. Y accesibles no significa justamente tarifas sociales por excepción. Significa tarifas de costos de producción argentina accesibles para que no sean una barrera para llegar a ese derecho, al derecho humano. El desarrollo de insumos nacionales, armando una matriz de costo, conociendo una matriz de costo que es el día de hoy, que por más que esté declarada, no las tenemos en la mano, podemos empezar a pensar el desarrollo de industria nacional de todos los insumos que debemos importar hoy, quizás porque no los tenemos. Recuerdo hace unos años, cuando empezó el shale gas, que importábamos arena. Arena, sí, era necesario, es más que necesario. Para el fracking es más que necesario. ¿Podríamos haber desarrollado arena? Sí, ya la arena se empezó a desarrollar. ¿Lo tiene que guiar el Estado? Por supuesto, porque si los dejamos solamente a la actividad privada en una de esas tarda demasiado en desarrollarlo o decide no desarrollarlo. Precios justos y razonables, la accesibilidad. Empresas estatales. Ya dijimos lo que tienen que ser las empresas estatales. No importa si están o no están, tienen que estar bien reguladas y con una legislación clarita
a futuro, a mediano, inmediato y largo plazo. Pero hay un tema importante ahí, los subsidios. ¿Tienen que existir los subsidios? La verdad que esa pregunta, cuando la hacen o la responden muchos de ellos, me deja pensando. Me deja pensando en si a mí me preguntaran, ¿un martillo es bueno o es malo? Y depende. Si yo veo a mi dentista acercarse con una masa, puedo prever que puede llegar a ser malo. En cambio, un carpintero me puede hacer el mejor de los muebles. Los subsidios son necesarios, son claramente necesarios. Tienen que estar bien direccionados y tienen que estar dentro del desarrollo de una empresa nacional. Para, por ejemplo, cuando Enarsa compraba gas importado y habían empresas que estaban integradas en cooperativas, se le daba la posibilidad de tener una energía sustentable y accesible. Y eso sí estaba subsidiado. Eso daba trabajo, y trabajo argentino de todo tipo, para consumo interno y de exportación. La siguiente, por favor. Hoy por hoy nos dicen un tema que podemos empezar a exportar. Sí, podemos empezar a exportar por dos motivos. Uno, pongámoslo un segundito acá y lo volvemos a traer en la memoria, que es porque hay mayor gas. Y el otro es porque no hay consumo. Ha disminuido más de 20 millones de metros cúbicos día el consumo de la industria. 20 millones de metros cúbicos día. Cuando nosotros producíamos 100, 120, 20 millones de metros cúbicos día. Con lo cual sí, obviamente sobra. Y las usinas que llegaron a un récord de 60 millones, hoy están en menos de 40 millones en el pico. Obviamente porque les sucede exactamente lo mismo. Entonces desarrollemos la demanda. Hoy tenemos caños, hablaba uno de mis antecesores, que tenemos varias provincias que se consumen gas de garrafa, gas licuado. Ahí hay un caño hoy vacío, parado, sin mantenimiento, o con mantenimiento sin transportar gas, que es el GENEA, que le daba y le da gas a varias de las provincias. Ha quedado inconcluso. Esa es una decisión, de nuevo, de soberanía. Vamos a conseguir darle calidad de vida, reemplazar un insumo como el GLP, que se puede exportar porque es valor agregado, y darle gas natural a nuestra gente. Desarrollemos y pensemos en todas las industrias que podríamos seguir desarrollando, urea, metanol. Desarrollemos todo tipo de energía, todo tipo, pero tengamos cuidado. Hay un engaño muchas veces cuando nos dicen vamos a desarrollar energías limpias. Las energías limpias regularmente tienen un costo muy grande, de costos hundidos de desarrollo, tecnología, y que más de una vez nos quieren hacerlo pagar con tarifas a futuros. De nuevo, creo que las tarifas tienen que contemplar costos de mantenimiento y nada más que ello, operación y mantenimiento. La inversión, la tecnología y el desarrollo lo debemos hacer de la energía, si realmente es soberanía, dentro del Estado Nacional. Exportaciones e importaciones. Lamento excederme, pero esto es muy importante. Son números duros también. Argentina, y estamos escuchando que nos vanagloriamos de estar exportando, y exportando gas de stock. Les podría hacer una pregunta. ¿Quién cree que está exportando gas? ¿Aquel que produce más o que produce menos? ¿A quiénes van dirigidos y están autorizados, valga la redundancia, los permisos de exportación? ¿A los que producen más o menos? Lo lógico sería alguien que diga al que produce más. No, señores. Todos los permisos de exportación actuales a Chile son de yacimientos que están en franca caída. Bueno, pero entonces su precio de exportación es algo interesante. No, es menor que el que pagamos acá. Si esto no lo corregimos y no tomamos una política en la cual yo no soy un especialista, pero acá estamos rodeados de especialistas, de una política económica de exportaciones e importaciones y sustitución, vamos a tener un problema. YPF el otro día, y lo último que tengo para decir, ha
dicho que viene con barco para exportar GNL. Claro, el GNL es caro. $10 por millón de BTU en Asia. Si alguno le pregunta a YPF cuáles son los costos que va a tener de transporte, liquefacción, gasificación, costos portuarios, para poder competir a $10, se va a llevar una sorpresa. Va a ser mucho menor, va a estar en los $2 su costo, su precio de venta de boca de pozo. ¿Y eso qué hace? Que nos pegan entonces con la vara de el precio de importación lo tenemos que pagar nosotros. Ahora el precio de exportación de GNL, no. Es raro. Hasta acá es todo lo que yo tengo que decir y voy a cerrar con alguien que sabe algo más, mucho más, de derechos humanos que yo. Y es la frase, y la cito: ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. No hablamos solo de asegurar a todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto es Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelis Gaudium, el punto 204 y el 1921. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido un segundo a la mesa porque hay asientos vacíos adelante y hay compañeros que están parados. Víctor, por ejemplo, vení, sentate acá adelante, no conozco los nombres de todos, pero por favor, acá hay asientos para ocupar y están incómodos parados. Así que, digamos, ustedes, a medida que continuamos, vayan sabiendo que acá hay asientos para ocupar. Adelante, perdón. Maximiliano, no sé si Abel está coordinando. No, Abel va después de mí. Perfecto, entonces Maximiliano Aguilar. Bueno, buenas tardes. Mira, sentate acá si querés, donde quieran. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Aguilar, yo soy empresario. A mí me toca retomar un poco el concepto inicial que tenía que ver con alimentos. Y escuchando lo que decía el padre Acaputo en un momento de su charla, él lo cité aquí, que decía: la economía forma parte de la cultura, ¿no? Y dentro de las cuestiones de la cultura, obviamente, está cómo nos alimentamos, ¿no? Nosotros, los argentinos, tenemos una forma muy particular de alimentarnos. A nosotros nos enseñó Perón que la carne se come con cuchillo y tenedor, ¿no? Y obviamente ahí está el asado. Y eso es parte de nuestra cultura: el asado, las empanadas, el dulce de leche, el locro. Bueno, todas comidas que nosotros comemos como pueblo y que lo tomamos como parte y que se han vuelto un lujo para la gran mayoría, para todos. Hoy hacer un asado, por más que uno pueda, le cuesta. Y le cuesta mucho, ni hablar de quien no puede. Entonces nos han quitado parte de nuestra cultura viéndolo de esta forma, según lo que yo interpreté cuando hablaba el padre Acaputo. Y ustedes saben, como dice el dicho de panza llena, corazón contento. Bueno, si no tenemos un pueblo que coma, no tenemos corazones contentos. Tenemos tristeza y justamente nosotros lo que queremos es la felicidad de nuestro pueblo. Y si buscamos la felicidad de nuestro pueblo, buscamos que estén esas panzas llenas y esos corazones contentos. Y ahí es donde nosotros tenemos que revertir la situación actual. Y ahí tenemos que pensar en qué es lo que debemos hacer y un poco estas reuniones justamente van en esa dirección. Lo primero, obviamente, lo que siempre escuchamos a Guillermo decir en todas sus entrevistas, es el precio de los alimentos en valores razonables respecto a los ingresos populares, ¿no? Y ahí tiene que ver con lo que
remarcaba Beatriz al principio, que tenemos que hablar de vuelta de retenciones, ponerlas sobre la mesa, dejar de lado, o mejor dicho, mejorar lo que han reinventado estos muchachos con las retenciones que pusieron en pesos y lo que hicieron, que ya todo el mundo sabe que no sirve para nada. Tenemos que poner retenciones en serio, se tiene que volver a un esquema en donde el valor de los alimentos estén en el lugar donde tienen que estar. Eso nos va a permitir también hablar de la parte energética que hablaron ellos para todo lo que hace a la cadena de valor de los alimentos, la producción, el transporte de los alimentos, la distribución, para que lleguen a la góndola y que todos puedan comer en el sentido amplio, la gente que coma y las empresas puedan hacer su negocio. No puede ser que hoy tengamos toda la cadena rota, no puede ser que hoy tengamos los precios de los alimentos en donde los comercios chicos quizá no pueden trasladar un aumento mayorista que tienen, que es muy superior a lo que están trasladando, porque ya de por sí no venden, entonces ¿qué más van a vender? Todo lo contrario, se le va a acotar más la venta y los salarios lo tienen que pagar y los alquileres lo tienen que pagar y esa gente también tiene que vivir y tiene que tener obviamente la renta de su capital, que por algo la invirtió. Lo mismo va a estar el distribuidor, el productor. Bueno, hay que reordenar todo esto claramente, ¿no? El abasto de estos alimentos no tiene que estar pensado solamente para un sector o en determinado lugar de la República, tiene que ser para todo el país, considerado con un plan estratégico de abastecimiento de los alimentos con todas estas características que acabamos de hablar. Y por otro lado, tienen que estar atravesados también de calidad, ¿no? La calidad de los alimentos es algo que obviamente en este momento cualquier cosa que podamos comer va a venir bien porque la panza está vacía, pero lo que nosotros queremos es que la panza se llene y se llene de calidad, que la gente coma lo que realmente tiene que comer y no que se arregle con una carne molida como hacen en otros países, porque de vuelta a nosotros Perón nos enseñó a comer con cuchillo y tenedor. Tenemos que darle posibilidad de vuelta a las economías regionales. Las economías regionales, como ustedes saben, siempre andan con algún problema. Bueno, hay que encontrar algún plan estratégico a partir de todo lo que estamos hablando, justamente para que de alguna manera todos empiecen a ser parte del mismo engranaje. Y claramente todo esto lo vamos a poder hacer en la medida que lo pensemos en un todo y no en solamente una parte aislada o un sector aislado o determinado tipo de producción o región. No, el país es uno, el pueblo es uno, todos tenemos que tener este derecho a comer de calidad y a que toda esa cadena de distribución que por algo esté bien y que le permita darle a este pueblo trabajo y crecimiento, y en forma sustentable. Eso es lo que debemos estar comprometidos y claramente esto es lo que debemos hacer. Muchas gracias. Me toca a mí cerrar una mesa donde ya se ha dicho todo lo que podía decirse. Trataré de sumar algo desde mi especialidad. Soy militante, soy miembro de la Comisión de Economía del Partido Justicialista Nacional y en los últimos años me he especializado como militante y como empresario en el área de la comunicación. Y por lo tanto, me siento inclinado a ver buena parte de los que discutimos aquí como una lucha por la comunicación, por la construcción de opinión, como se
como algunos de los que expusieron en la mesa lo hicieron notar. Hoy vivimos en un discurso, para usar una palabra de moda, hegemónico. Y parte de eso, tengo que decirlo, es responsabilidad nuestra. El peronismo, el movimiento nacional y popular, no ha encarado con la eficacia que encararon sus adversarios históricos mucho antes el tema de la construcción de opinión. Tenemos intelectuales talentosos y políticos elocuentes, pero la construcción de opinión no pasa por ahí. Tomo un ejemplo que ha sido eficaz porque nuestra realidad es testigo de ello. El peronismo fundacional construyó con las herramientas de su época, con el manejo de la comunicación que podía darse en ese momento, la conciencia de algunos valores, de algunas formas de expresarlo, que quedaron para siempre en nuestro pueblo, más allá de la identidad política. La justicia social, la soberanía, son conceptos que les dio forma. Si uno estudiamos sus raíces, vemos lo que se señalaba de esto antes del peronismo y después, tenemos que hay un lenguaje y unos valores nuevos que fueron incorporados hasta por nuestros adversarios. Recién ahora, frente a la profundización del hedonismo como filosofía de vida, estos valores están siendo cuestionados. Por eso, el funcionario que ha sido mencionado, el reciente funcionario que ha sido mencionado varias veces, que dice que la energía no es un derecho humano, o que los sueldos habían aumentado por encima de la energía, con hasta un toque de indignación. Sí, ese es un pensamiento nuevo, muy pro, si se quiere, pero que no es mayoritario. ¿Qué tiene que ver esto que estoy diciendo con el tema del alimento y la energía? Tiene que ver con que hay, si se quiere, mitos que también están insertados muy profundamente y que hay una expresión que uno puede suscribirla porque es muy válida. La Argentina puede alimentar a 400 millones de personas. Y es cierto, es cierto. Puede ser más, dependiendo de la dieta. Pero una característica de la economía argentina es que tiene una capacidad de producción de alimentos muchísimo mayor a la que consume nuestra población. Pero ahí tenemos el problema de los precios. Hay actas del Cabildo de Buenos Aires del siglo XVII donde reflejan la discusión con los productores de trigo por cuánto se correspondía vender eso que no afectara el consumo popular. Ese tema, como el tema de la energía, aquí, y yo creo que es importante que mi amigo Jorge está registrando todo esto porque se han señalado conceptos muy importantes en esta mesa, que tanto la energía como los alimentos, que los alimentos es energía para el humano, son cosas fundamentales para nuestra nación, para la vida humana en comunidad. Y aquí
tenemos cómo se resuelve entonces el problema de que la producción alimenticia debe cumplir las necesidades de nuestro pueblo y además debe brindar beneficio a las empresas y a los empresarios y a los productores y divisas a nuestra nación. Las respuestas se pueden dar desde filosofías. ¿Parece un poco pedante esto? No, no es así. Hay filosofías, una filosofía fundamental en la historia de las ideas humanas, el liberalismo, se ha convertido, no recientemente, ya desde hace mucho, en su expresión económica, en la justificación de la codicia. Cada individuo, tratando de maximizar su beneficio, resultará en lo mejor para la sociedad. Una filosofía que surgió también de sus valores del iluminismo, pero nació en rechazo a lo que producía esta filosofía en la práctica, el marxismo, finalmente tomó en la práctica una concepción económica que decía que el control de los medios de producción debe estar centralizado. Esta filosofía, por lo menos sus resultados prácticos, terminaron en un fracaso. Hace ya 30 años y nos han brindado estos 30 años de hegemonía del liberalismo económico en el pensamiento, la opinión publicada, como la llamó alguien. Ahora nos estamos encontrando que eso lleva a consecuencias cada vez más desastrosas. La vivimos en nuestro país, se han dado algunos ejemplos. Hay alguien que tengo que citar porque ha sido un adversario muy exitoso y creo que debemos aprender algo de él. Héctor Huergo es un hombre que ha contribuido mucho a crear la filosofía, el pensamiento, la corriente de opinión de la productividad agraria, como la Argentina competitiva. Pero hoy, en las consecuencias, es que los insumos del campo están cada día más dolarizados y el productor agrario, que es una realidad muy diferente de la del rentista agrario, se enfrenta cada vez con mayores problemas. De la energía se ha hablado aquí. El tema de la exportación de gas, que exportamos, es cierto, gas a Chile, en verano. En invierno importamos gas de Bolivia. Más caro, más del doble de caro del que exportamos a Chile. Porque el negocio de la empresa en particular es la exportación, que obtiene mejor precio. Entonces, no. El peronismo es otra filosofía, otro pensamiento, es de la comunidad. Nosotros creemos que esto se resuelve desde la armonía entre los diferentes sectores y las diferentes necesidades de los sectores de nuestra comunidad. Necesitamos entonces garantizar precios de la economía que permitan, como decía Maximiliano, que todos comamos con cuchillo y tenedor, pero a la vez necesitamos que el sistema de precios permita a las empresas producir con beneficio y exportar para las divisas que necesitamos. ¿Cómo podemos hacerlo eso? Bueno, hay algo importante que me parece que es la conclusión que podemos aportar aquí como pensamiento en común.
El marxismo como sistema económico, por lo menos en su versión estatista, fracasó completamente. El liberalismo económico, la filosofía de la codicia como motor humano, está causando cada vez peores perjuicios a la sociedad humana que han sido denunciados. El Papa Francisco es tal vez el vocero más elocuente y más institucionalmente más poderoso de los que lo dicen, y en nuestro país estamos viviendo el fracaso de este experimento de codicia que nos trajo el gobierno actual. No debemos sentirnos confiados, el fracaso económico y aún social no garantiza un desplazamiento político. Ese es un trabajo de los políticos que tenemos que enfrentar. Pero podemos hacerlo desde una convicción. El pensamiento peronista, la creencia profunda en que es en la sociedad del conjunto del pueblo donde nacen los valores y que en la armonización de intereses entre los diferentes sectores de la comunidad es donde debe construirse la respuesta, ese pensamiento no ha fracasado. Hemos cometido errores, algunas macanas grandes, pero el peronismo no fracasó y si sabemos llevarlo adelante, tiene la respuesta a estos problemas de nuestro pueblo. Muchas gracias a la mesa.